Parte 1. Cuando el Espíritu de Dios dejó el trono. Bajo las sombras opresivas del primer palacio de Israel, una tragedia estaba dando su primer aliento. El rey Saúl una vez, el magnífico ungido de Dios, ahora se sentaba dentro de una sala del trono que se había convertido en una tumba dorada, con la mente devastada por un silencio divino y una oscuridad invisible que arañaba. Ninguna poción de médico podía reparar su espíritu destrozado. Pero entonces las pesadas puertas se abrieron con un crujido para revelar a David, un muchacho pastor que aún olía a las colinas de Judea cargando un aura del cielo que el rey había perdido desde hacía mucho tiempo. Mientras los dedos de David danzaban sobre el arpa, su música actuaba como un escudo temporal contra la locura del rey, pero también sembraba las semillas de una tormenta de fuego catastrófica. ¿Por qué la música que salvó el alma del rey terminó empujándolo al asesinato? Detrás del trono se estaba forjando un juramento secreto entre David y el príncipe Jonatán, un vínculo firmado con sangre que les costaría todo. Para encontrar la verdad debemos mirar hacia el final de la historia, donde la vida de un hombre lisiado pende de una sola promesa antigua. David era un salvavidas para la corona, pero su presencia encendería una tormenta de fuego entre la envidia de un padre y el honor sagrado de un hijo. Parte 2. La sombra del gigante y la mirada del príncipe. El valle de Elá apestaba a sudor y a un miedo paralizante. Durante 40 días Goliat, una montaña de bronce y malicia, había salido al polvo para escupir contra el Dios de Israel. Desde las crestas, el príncipe Jonatán observaba cómo los nudillos de su padre se volvían blancos al apretar su lanza con los ojos vaciados por un terror que no podía ocultar. El rey que antes se alzaba cabeza y hombros por encima de todos los hombres, ahora se veía pequeño contra el horizonte. Entonces, un repentino estremecimiento recorrió las filas. Un joven con olor a ovejas y a tierra seca se abrió paso entre los soldados acorazados. Era David. No llevaba casco, ni siquiera tenía una espada. Solo cargaba un bastón de madera y una sencilla honda de cuero entrando al campo de muerte como si solo cruzara un pastizal en calma. Jonatán se inclinó hacia adelante con el corazón martillándole contra las costillas. Vio cómo su padre intentaba obligar al muchacho a ponerse su propia armadura real pesada, y cómo David se la quitaba de encima, afirmando que no podía caminar con estas cosas. Los soldados se burlaron, pero Jonatán guardó silencio. Miró las manos de David firmes oscurecidas por el sol y extrañamente serenas. Abajo en el valle Goliat lanzó un rugido que sacudió la tierra misma, pero David no se estremeció. El muchacho metió la mano en su zurrón, sacó una piedra lisa y comenzó a hacer girar la honda. El silbido del viento a través de la correa de cuero fue lo único que Jonatán pudo oír. Luego vino el crujido, el sonido de la piedra encontrándose con el hueso, y el mundo quedó mortalmente quieto cuando el gigante se desplomó de bruces en el polvo como un cedro que cae. En el estruendoso rugido de la celebración hebrea que siguió Jonatán, no se movió. Permaneció al borde del risco con la mirada fija en David, que ahora estaba de pie sobre el titán caído. Mientras el rostro del rey se retorcía en una máscara compleja de alivio y una repentina oscura sospecha, Jonatán sintió un tirón extraño magnético hacia el pastor. Vio a David regresar al campamento, arrastrando la enorme espada del gigante por el polvo. El príncipe no vio a un rival, vio un espíritu que ardía más brillante que cualquier corona. Sin decirle una palabra a su padre, Jonatán se desabrochó su propio cinturón de espada enjollado. Sintió un impulso irresistible de alcanzar a ese muchacho, sabiendo que el polvo del valle acababa de asentarse sobre el futuro rey de Israel. Parte 3. El vínculo inquebrantable. El polvo del valle aún no se había asentado sobre la túnica de David, cuando fue llamado ante el rey con la cabeza cercenada del gigante todavía pesada entre sus manos. Las preguntas de Saúl cortaban el aire agudas e inquietas, teñidas por un temor que aún no podía nombrar. Desde las sombras de la tienda real, Jonatán emergió. No dijo una palabra. Solo observó. En los ojos de David no había orgullo ni hambre de elogios, solo una fuerza serena e inquietante como si algo eterno hubiera elegido habitar dentro de él. La Escritura dice que en ese instante, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Esto no era política, era reconocimiento.
espíritu respondiendo a espíritu. Jonatán sintió levantarse dentro de sí una lealtad que desafiaba la razón, un amor lo bastante poderoso como para silenciar su propio derecho al trono. Entonces, movido por una fuerza mayor que la ambición, el príncipe hizo lo impensable. Ante los generales, ante la corte y ante su padre atónito Jonatán, empezó a quitarse los símbolos de su destino. Se quitó la túnica carmesí, la marca del futuro rey de Israel, y la puso sobre los hombros de David. Uno por uno entregó su armadura, la túnica del guerrero, la espada de bronce, el arco, el cinturón enjollado. Cada pieza era un fragmento de su futuro. Y con cada ofrenda, Jonatán estaba poniendo su corona a los pies de otro hombre. Cuando la espada golpeó el suelo, el sonido retumbó como un veredicto. El príncipe había escogido el pacto por encima de un reino. David permaneció inmóvil, vestido ahora como realeza, ya no parecía un pastor sino el rey para el que había nacido. Sus miradas se encontraron y sin palabras se selló un acuerdo santo. Esto no era amistad, era un intercambio de destinos. Las manos de Jonatán quedaron vacías, y aún así su corazón ardía de paz. Pero cuando el sol empezó a caer, y las sombras se alargaron sobre el campamento, otra presencia se quedó rondando. El rey Saúl vio a su hijo regalar el poder, y algo antiguo y violento despertó dentro de él. Un vínculo había sido forjado a la luz de la victoria, pero en la oscuridad del palacio, los celos ya estaban levantando su lanza. Parte 4. El monstruo de ojos verdes. La celebración comenzó como un triunfo, pero terminó como una sentencia de muerte. Mientras el ejército regresaba marchando por las puertas de la ciudad, las mujeres inundaron las calles con panderetas y danzas, y sus voces se elevaron en un cántico que heló hasta la médula al rey. Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10,000. Jonatán vio cómo el color se le drenaba del rostro a su padre. El agarre del rey se cerró sobre su jabalina, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Desde ese día la música que David tocaba en las cámaras reales ya no traía paz. En cambio, el rasgueo rítmico del arpa parecía alimentar una locura creciente. 2 veces mientras David tocaba a Saúl, se abalanzó al otro lado de la habitación clavando su lanza en la pared donde David había estado un segundo antes. Jonatán observó horrorizado cómo los celos de su padre se transformaban en un juego calculado y depredador. El rey comenzó a susurrar sobre recompensas que se sentían más como trampas. Le ofreció a su hija mayor Merab a David en matrimonio, pero solo si David continuaba liderando la vanguardia en batallas de alto riesgo contra los filisteos. Saúl ya no ocultaba su intención. Quería la sangre de David en una espada extranjera para no tener que derramarla él mismo. Jonatán apartó a David en los oscuros corredores advirtiéndole de las sombras cambiantes. Vio la confusión de su amigo. El simple pastor no podía entender por qué el hombre a quien servía ahora lo cazaba como a una bestia. El palacio que alguna vez fue un lugar de seguridad se convirtió en un laberinto de espías y amenazas susurradas. Los ojos de Saúl seguían a David y a Jonatán a todas partes. Su sospecha supuraba como una herida abierta. Veía su lealtad como una conspiración, una traición a la línea de sangre. Jonatán intentó tender un puente defendiendo la inocencia de David durante banquetes nocturnos, pero solo vio el destello de la locura en la mirada de su padre. El monstruo de ojos verdes se había instalado en la sala del trono, y Jonatán comprendió que la corona que su padre llevaba se estaba convirtiendo lentamente en una corona de espinas para todos los que amaban. El escenario quedó preparado para una confrontación que obligaría a un hijo a elegir entre la orden de su padre y la convicción de su alma. Parte 5. La prueba de lealtad. La tensión finalmente se quebró durante la fiesta de la luna nueva. El asiento de David en la mesa real permaneció vacío, una protesta silenciosa que Saúl no podía ignorar. Al segundo día, el rostro del rey se ensombreció con una furia morada. ¿Por qué el hijo de Isaí no ha venido a la comida? Ladró. Jonatán, con la voz firme a pesar del temblor en su corazón, se puso de pie para defender a su amigo. Habló de la devoción de David, de su inocencia, y de las muchas veces que David había arriesgado su vida por el reino. Pero la lógica del amor no pudo penetrar la fortaleza del odio del rey. La reacción de Saúl fue visceral.
Se abalanzó desde su asiento con los ojos desorbitados, mientras gritaba insultos contra su propio hijo. Hijo de una mujer perversa y rebelde, rugió avergonzando a la madre de Jonatán, delante de toda la corte. El rey dejó claro su ultimátum: mientras David viviera, el trono de Jonatán era una fantasía. En un destello de furia cegadora, Saúl arrebató su lanza y la lanzó con intención letal, no contra un enemigo, sino contra su propia carne y sangre. Jonatán se agachó mientras el arma silbaba junto a su oreja y se clavaba en la pared, y la vibración zumbaba en el aire como una campana fúnebre. Temblando de indignación, Jonatán salió del salón del banquete. Comprendió en ese latido aterrador que el padre que una vez admiró había desaparecido, reemplazado por un tirano que preferiría matar a su sucesor antes que compartir la gloria de Dios. Huyó del palacio no para esconderse, sino para encontrar al amigo que ahora era oficialmente un fugitivo. La prueba había terminado y la elección estaba hecha. Jonatán sabía que la próxima vez que hablara con David, no sería como un príncipe ante un siervo, sino como un hombre despidiéndose de una vida que nunca tendría. Parte 6. Flechas del destino. El aire de la mañana estaba frío y pesado, mientras Jonatán caminaba hacia las rocas ocultas de Esel. No estaba allí para cazar, sino para rescatar. Llevó con él a un joven siervo, un testigo que veía las flechas, pero no podía ver el secreto que cargaban. Jonatán tensó su arco, la madera crujió bajo la presión, y disparó 3 flechas profundo en el campo. ¿No está la flecha más allá de ti?, le gritó al muchacho. Era una frase simple para el niño, pero un grito de advertencia para David, que escuchaba desde las sombras. Esas palabras significaban: corre. El corazón de mi padre está puesto en tu sangre. No hay vuelta atrás. Cuando el joven siervo fue enviado lejos, el silencio del campo se rompió con un sollozo bajo. David salió de detrás de las rocas temblando. Se inclinó profundamente, pero Jonatán no quería a un súbdito, quería a su hermano. Se aferraron el uno al otro, con el cuerpo sacudiéndose por un dolor tan profundo que no tenía palabras. Eran los 2 hombres más poderosos del reino, y aún así allí estaban llorando como huérfanos en el polvo. Estaban de duelo por la muerte de la inocencia de su amistad y por el comienzo de un exilio largo y oscuro. La Biblia dice que lloraron juntos hasta que a David se le acabaron las fuerzas, y sus lágrimas cayeron sobre la misma tierra que David un día gobernaría. Antes de separarse, Jonatán tomó a David por los hombros y lo miró a los ojos con una intensidad desesperada. No le pidió a David que lo salvara a él, le pidió que salvara a su familia. Que el Señor esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre, susurró. Era un juramento de sangre, una promesa que sobrevivió a la corona. David se dio la vuelta y desapareció en la niebla gris del desierto, convirtiéndose en un fugitivo con nada más que una promesa. Jonatán lo observó hasta que fue un fantasma en la distancia, y luego regresó al palacio un príncipe que acababa de cambiar su futuro por la vida de un amigo. Parte 7. El encuentro final en el desierto. El bosque de Joresh era un cementerio de silencio roto solo por la respiración entrecortada de un hombre casado. David yacía en la tierra, su gloria como vencedor de gigantes olvidada, reemplazada por el sabor amargo de la supervivencia. Estaba al borde de quebrarse, convencido de que Dios lo había abandonado entre las rocas dentadas del desierto de Sif. Pero entonces una sombra se desprendió de los árboles. No era un asesino ni un soldado del ejército vengativo de Saúl. Era Jonatán. Habiendo burlado a los centinelas de su padre a riesgo de su propia vida, el príncipe había venido a encontrar a su hermano en la oscuridad. No había túnicas reales esta vez, solo 2 hombres aferrándose el uno al otro en el frío. Jonatán no ofreció un camino secreto hacia la seguridad. Ofreció algo mucho más poderoso, la fuerza para resistir. Miró a David a los ojos vacíos por el desgaste y susurró palabras que destrozaron los cimientos mismos de la ambición real. No temas. La mano de mi padre nunca te encontrará. Tú serás el rey, y yo estaré a tu lado como tu segundo. Fue el acto supremo de rendición. En la historia de las coronas, ningún heredero había entregado voluntariamente su trono a un fugitivo. Jonatán estaba eligiendo ser la sombra que sostiene la luz, prefiriendo la verdad al poder.
Permanecieron juntos un último instante un príncipe y un futuro rey, renovando un vínculo que el mundo intentaba desgarrar. Cuando la primera luz del amanecer amenazó con exponerlos, Jonatán se dio la vuelta hacia el campamento del hombre que quería ver muerto a David. Regresaba a un padre al que ya no podía seguir y a un destino que se había condenado. Se alejó caminando entre la neblina, dejando a David con un corazón ya no roto sino fortalecido. Este fue su adiós final, un encuentro secreto en el desierto que demostró que un hombre nunca es más real que cuando deja su corona por un amigo. Parte 8. La caída de la casa de Saúl. Los años de ocultarse finalmente llevaron a un día de ajuste de cuentas. Mientras David seguía siendo un fugitivo en el desierto, un enorme ejército filisteo se reunió para aplastar el reino del rey Saúl de una vez por todas. Jonatán sabía que el final se acercaba. Podría haber huido para encontrar a David, pero eligió permanecer al lado de su padre. En las laderas del monte Gilboa, la batalla se convirtió en una masacre. Jonatán luchó hasta que su espada se quebró defendiendo una corona que ya había entregado. En medio del caos y la lluvia de flechas negras, el príncipe cayó. Murió en el polvo de la montaña no como un rey, sino como un hijo leal y un amigo fiel. Muy lejos en un pueblo en ruinas, David esperaba noticias. No vestía ropas reales. Llevaba la ropa polvorienta y desgarrada de un hombre perseguido. Cuando llegó un mensajero y jadeó las palabras «Saúl y Jonatán han muerto», el mundo quedó en silencio. David no celebró porque su enemigo había desaparecido. En cambio agarró su propia túnica, hecha a jirones, y la rasgó en pura agonía. Cayó de rodillas y lloró y sus gritos resonaron por el campamento. Tomó un pedazo de pergamino y escribió un canto para su hermano caído. «Estoy destrozado por ti, Jonatán. Tu amor por mí fue más precioso que la vida misma». Este fue el momento en que el corazón de David quedó realmente al descubierto. No vio un trono vacío. Vio un lugar vacío en su alma que solo Jonatán podía llenar. La corona ahora estaba disponible, pero se sentía pesada y fría. El hombre que había protegido la vida de David con la suya había desaparecido dejando a David para gobernar un reino en soledad. Pero cuando David miró al horizonte, recordó una promesa que había hecho años atrás, en un campo, una promesa de proteger para siempre la descendencia de Jonatán. El rey había muerto, pero el pacto estaba a punto de enfrentar su prueba final, la más hermosa. Parte 9. El legado del pacto. Pasaron los años, y David finalmente se sentó en el trono dorado de Jerusalén. Las guerras habían terminado, y la corona estaba asegurada. Pero en el silencio del palacio, el recuerdo de un campo, 3 flechas, y un abrazo entre lágrimas, todavía lo perseguía. David miró a sus consejeros e hizo una pregunta que confundió a toda la corte. ¿Queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle bondad por causa de Jonatán? Este fue el momento en que se resuelve el misterio del comienzo de nuestra historia. Desde las sombras de un lugar llamado Lodebar, trajeron ante el rey a un hombre quebrantado. Su nombre era Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, que había quedado herido mientras huía el día en que murió su padre. Mefiboset cayó rostro en tierra aterrorizado, esperando el destino típico de una dinastía caída a la ejecución. Pero David no vio a un rival. Vio el rostro de su mejor amigo en los ojos de aquel hombre asustado y discapacitado. David se inclinó, lo levantó y susurró palabras que lo cambiaron todo. «No tengas miedo. Sin duda te mostraré bondad por causa de tu padre, Jonatán. Comerás siempre a mi mesa como uno de mis propios hijos». En ese instante, el juramento de sangre hecho en el polvo años atrás por fin se cumplió. El sobreviviente lisiado cuya vida pendía de un hilo, ahora era restaurado al honor no por su propia fuerza, sino por un amor más fuerte que la muerte. La historia de David y Jonatán es más que un relato de 2 hombres. Es un legado de lealtad que lo sacrificó todo por la verdad. Nos enseña que aunque los tronos puedan derrumbarse y los reyes puedan caer, una promesa hecha en el nombre de Dios es eterna. Mientras Mefiboset se sentó a la mesa del rey, el resto de su vida fue un monumento viviente a una amistad que escogió la gracia por encima del poder. Oración. Señor,
Danos un corazón como el de Jonatán, uno que sepa amar la verdad más que su propia posición, y un espíritu como el de David, uno que nunca olvida una bondad, aun cuando tiene el poder de destruir. Amén.